Bueno, pues mirad, hemos saltado el tema teórico, ¿de acuerdo? Y vamos al siguiente tema, que ya es el tema práctico. Además, este es de los importantes, ¿de acuerdo? El estudio fundamental de bombas, ¿de acuerdo? Se va a realizar sobre bombas centrífugas y este tema va a tener hay muchísimos ejercicios de examen de esto, ¿vale? Así que esto lo vamos a machacar bastante, ¿vale? Oye, recordad que siempre os voy dejando el PDF, ¿de acuerdo? Os he dejado el PDF del tema anterior, ¿de acuerdo? Y también os dejaré el PDF de este tema. Bueno, mirad, primero vamos a comentar algo acerca de la estructura de las bombas centrífugas. Dice, de forma general, las bombas centrífugas están compuestas de las siguientes partes. Tenemos un rodete, que es el elemento móvil giratorio en el que se produce el intercambio energético entre la máquina y el fluido, aumentando la velocidad de este. Esto se realiza mediante una serie de paletas o álabes unidos al rodete que empujan al fluido, ¿vale? Es la parte esta interna que tenemos aquí y que será la que accionaremos, ¿de acuerdo? Mediante un motor exterior, ¿de acuerdo? De tal forma que los álabes unidos a ese rodete empujarán al fluido y le transmitirán, ¿de acuerdo? Le transmitirán energía fundamentalmente en forma de velocidad. La voluta es un canal de sección variable que rodea el rodete y cuya misión es recoger el fluido que sale del mismo del rodete. Para ayudarse puede tener rodetes fijos, es decir, el volumen del fluido que está circulando de acuerdo a través del rodete es recogido por esta estructura de acuerdo así exterior que denominamos voluta. Es una especie, pues simplemente, pues eso, una especie de carcasa que lo que hace es recoger el fluido que atraviesa el rodete. Y finalmente lo que tenemos de acuerdo es un difusor. Es el encargado de reducir la energía cinética del fluido aumentando de esta forma su presión estática. Es decir, una vez que el fluido ya tiene una alta velocidad, ¿de acuerdo? El difusor lo que hace es que retiene esa velocidad. O dicho de otra manera, lo que hace, ¿de acuerdo? Es que esa velocidad, esa energía que tiene el fluido en forma de velocidad, la transforma en un incremento de presión. Por eso decimos que realmente la bomba lo que hace, ¿de acuerdo?, es aumentar la presión del fluido, es decir, nos servirá para aumentar la presión, ¿de acuerdo?, del fluido en una determinada instalación. Mirad, los cálculos que vamos a realizar sobre bombas se van a basar en dos teorías, ¿de acuerdo? La primera es la que denominamos como teoría unidimensional. A ver, para que tengamos una idea, ¿de acuerdo?, de esto. La teoría unidimensional, ¿de acuerdo?, digamos que acepta una serie de simplificaciones y por tanto proporcionará una serie de cálculos, pero que no serán exactamente precisos, ¿de acuerdo? Digamos que será una especie de aproximación o una idealidad del funcionamiento del dispositivo, en este caso de la bomba. Luego asumiremos, aparte de esa teoría dimensional, haremos alguna corrección para llegar a otra teoría, ¿de acuerdo?, que abarca casos, abarca, digamos, que un funcionamiento más real que la que denominamos como teoría bidimensional. Mira, dice, la teoría unidimensional asume que el fluido sigue la dirección de los álabes en toda la anchura del canal de paso, entre ellos, por la que la velocidad es la misma a lo largo de una circunferencia concéntrica con el eje. Es decir, vamos a asumir que las velocidades serán iguales en cualquier punto del paso del fluido. Además, también supone que el ángulo de salida del flujo es igual al ángulo geométrico del álabe. Estas suposiciones serán ciertas, o serían ciertas, si el número de álabes presente en el rodete fuera infinito. Aquí la cuestión, de acuerdo, fundamental es lo siguiente. El aspecto importante de la teoría unidimensional es que asume que el ángulo de salida del flujo es igual al ángulo geométrico de los álabes. Es decir, que el flujo está perfectamente guiado. ¿Vale? Pero resulta que eso solamente ocurriría, ¿de acuerdo?, si el número de álabes fuera muy elevado, se aproximara, de acuerdo, a un número infinito. Como en la práctica eso no ocurre, sino que el número de álabes es un número finito, ¿de acuerdo? Hay que modificar esa teoría transformándola en la que denominamos como teoría bidimensional. Mirad, he puesto. Estas suposiciones serían ciertas si el número de álabes presente en el rodete fuera infinito.
Como en la realidad esto no sucede, es necesario corregir la teoría unidimensional transformándola en bidimensional debido fundamentalmente a la desviación que se produce a la salida del AVE. Esta desviación produce una disminución en la componente azimutal de la velocidad con respecto a su valor teórico. Es decir, si supusiéramos la teoría unidimensional, supondríamos que el flujo a la salida de acuerdo del dispositivo, a la salida de los álabes del rodete, estaría perfectamente guiado. ¿Vale? Esto realmente no ocurre así, sino que existe una desviación angular entre el ángulo geométrico del propio de los álabes y el ángulo de salida del flujo. Con lo cual, significa que como existe esa desviación angular, el flujo produce un choque sobre los álabes. Es decir, se pierde una cierta cantidad de energía. Es decir, eso se traducirá en que la velocidad azimutal de salida real será inferior a su valor teórico y por tanto tendremos una altura útil que será menor que la que teóricamente tendríamos si el número de álabes fuera infinito. A continuación se representan los triángulos de velocidades a la entrada del rodete, punto 1, y a su salida, punto 2. En la entrada se supondrá que no existe perrotación, es decir, que el fluido no presenta velocidad azimutal, condiciones de diseño. Y a la salida tendremos dos triángulos de velocidad. El que corresponde a la teoría unidimensional, asumiendo que el número de álabes es infinito y que denominaremos salida teórica, y el correspondiente a la teoría bidimensional, es decir, la realidad, que asume un número de álabes finito y que denominaremos salida real. ¿Vale? Es decir, el análisis de las diferentes velocidades a la entrada en el rodete nos va a proporcionar estos triángulos de velocidades, que son con los que vamos a trabajar constantemente. ¿De acuerdo? Mira, primero tendremos la entrada al rodete, que asumiremos que es sin perrotación. Ya veréis que esto siempre va a ocurrir, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre va a ser así, ¿vale? Si no existe perrotación, ¿de acuerdo? No tenemos componente azimutal de velocidad. La velocidad absoluta coincide con la meridiana y en la radial. Y la velocidad rastre sería simplemente la velocidad angular por el diámetro, el radio correspondiente, ¿de acuerdo? A la entrada del rodete. Y ya veis que lo que nos queda es un triángulo rectángulo. Nos queda un triángulo rectángulo cuyos catetos corresponden con, repito, la velocidad absoluta o también la meridiana, la misma, la velocidad rastre y aquí la velocidad relativa. ¿Vale? El triángulo rectángulo, eso indicará, mirad, en este lado es donde teníamos el alfa, ¿de acuerdo? No hay velocidad azimutal. Hemos dicho que la velocidad azimutal es nula, es decir, es la proyección de la velocidad sobre la de arrastre, por tanto, alfa 1 siempre valdrá en este caso 90 grados. Y de otro lado tendremos beta 1, que será simplemente el ángulo que formarán la velocidad de arrastre y la velocidad relativa. ¿Qué tendremos a la salida? Bueno, pues repito, a la salida vamos a tener dos posibilidades. Una, vamos a hablar de una salida rodete teórica. Una salida rodete teórica. Es decir, la proporcionada por la teoría unidimensional, que correspondería de acuerdo a la idealidad. ¿Vale? Bueno, pues en este caso tendremos la velocidad de arrastre, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto la componente horizontal, la velocidad azimutal, este es el triángulo que habíamos visto en el tema anterior. La velocidad absoluta, el ángulo alfa 2, la velocidad meridiana, que en este caso correspondería con la radial, estamos en una máquina radial, y este beta 2, mirad, como estamos en la idealidad, es decir, como estamos admitiendo que el flujo estaría perfectamente guiado, aunque beta 2 realmente es un ángulo que forman las velocidades, si el flujo está perfectamente guiado en los álabes, también corresponderá con la orientación de los álabes. ¿Vale? Fijaros que como estamos tratando una máquina que no tiene perrotación y por tanto no tiene velocidad azimutal, si aplicáramos la ecuación de Euler, obtendríamos esta expresión. Es decir, resultará que la altura útil, ya veis que le han puesto ahí un infinito, para indicar, ¿de acuerdo?, que es la altura útil teórica, ¿de acuerdo?
que es la altura útil teórica, es decir, la que tendríamos si el número de álabes fuera infinito, y es simplemente el producto de la velocidad de arrastre por la velocidad azimutal partido por g. ¿Vale? Realmente esto de forma exacta no se producirá, es decir, nosotros lo que tendremos será una salida rodete real. ¿Vale? Mirad, puede parecer ahora de momento un poco contradictorio, ¿de acuerdo? Que estemos calculando algo ideal, ¿de acuerdo? Cuando realmente no nos va a hacer falta, nos va a hacer falta de acuerdo a los valores reales. Pero es que esos dos triángulos, esas velocidades ideales y reales, están relacionadas entre sí con diferentes parámetros, con lo cual ya veréis que en la mayor parte de ejercicios que tenemos que poner un triángulo, ¿de acuerdo? El triángulo de velocidades a la salida del rodete de forma ideal y después de forma real, los dos. Bueno, pues en este caso, evidentemente, ¿de acuerdo? Lo que se modifica, ¿qué es? Bueno, pues ya hemos dicho que en la salida real tendríamos una velocidad azimutal inferior a su valor teórico, que era el anterior, ¿vale? La velocidad meridiana no, la velocidad meridiana será la misma y por tanto esa modificación de la velocidad azimutal modifica todos los restos de ángulos. Alfa 2', beta 2', las velocidades absolutas y las relativas. Con lo cual, la expresión de la altura útil real será exactamente la misma que antes, pero utilizando la velocidad azimutal real. Con lo cual, la altura útil para un número finito de álabes siempre será inferior a la altura útil para un número infinito. Es decir, digamos que la altura útil real siempre será inferior a la altura útil teórica. ¿Por qué? Pues porque la velocidad azimutal real siempre será menor que la teórica. Esta no debería llevar coma, ¿eh? Esto lo quitáis. La velocidad azimutal teórica, la velocidad azimutal real siempre será inferior a su valor teórico. ¿Vale? Y fijaros que hay una cosa muy importante que se va a modificar, y es, este será el ángulo que formará el flujo, es decir, este será el ángulo que formará la velocidad relativa con la velocidad de arrastre, mientras que este ángulo de aquí, recordad que será el ángulo verdadero de los álabes, ¿vale? Con lo cual, como ese beta 2 será diferente a este beta 2', existirá ¿qué? Pues una desviación angular del flujo. Ya lo hemos dicho, es decir, el flujo no estará perfectamente guiado, sino que se va a desviar una cierta cantidad, un ángulo, con respecto al ángulo geométrico de los álabes. Habitualmente, esa desviación angular se calcula con esta expresión, ¿de acuerdo? Es simplemente la diferencia entre esos dos betas, el beta del flujo y el beta geométrico, ¿de acuerdo? Normalmente en valor absoluto. Hemos hecho aquí una pequeña indicación, ¿de acuerdo? Para indicar eso, dice, el flujo presenta una desviación con respecto a la orientación de los álabes y por tanto se producirá un choque a la salida del rodete que representa una pérdida energética. Por ello, la altura útil proporcionada por la ecuación de Euler será menor que su valor teórico. Digamos que esta es la explicación de por qué realmente la altura útil que yo tengo a la salida de la bomba, la altura útil que yo tengo de la bomba, es inferior al valor teórico que podíamos calcular, ¿de acuerdo?, en la teoría unidimensional. ¿Vale? Mirad, de aquí solamente nos faltaría, ¿de acuerdo?, aclarar un pequeño concepto que es el término de velocidad meridiana. ¿De acuerdo? Mirad, tanto a la entrada como a la salida, tanto a la entrada como a la salida, la velocidad meridiana se obtendrá dividiendo el caudal de rodete por la sección de paso correspondiente. Mirad, en este caso, la sección de paso es una superficie cilíndrica. La sección de paso, el área, es pi por el diámetro del rodete en esa sección y la anchura de los álabes que presentan esa sección. Normalmente serán datos que nos proporcionan. ¿De acuerdo? Además, en algunos ejercicios aparecerá un término adicional. Y es que como los álabes ocupan una cierta cantidad de espacio que no puede ser utilizado por el flujo, ¿vale? Bueno, pues eso digamos que habrá que corregirlo en la sección de paso. Es decir, la velocidad meridiana será el caudal del rodete y fijaros que hemos puesto aquí la sección de paso correspondiente, pi de b, y la hemos multiplicado por un coeficiente que denominamos phi.
¿vale? Me explico. Si en un ejercicio nos indican que los álabes ocupan un 5% de la superficie de la sección de paso, pues este phi valdría 0,95. Es decir, ese phi representa el porcentaje de sección útil. Repito, toda la sección que tenemos de paso no es aprovechable en muchos casos, ¿de acuerdo? Por el flujo, porque los álabes ocupan una cierta cantidad de espacio, ¿vale? Bueno, pues cuando aparezca, de acuerdo, este término, lo debemos incluir. Luego ya veréis que realmente en muchos problemas no aparece. Lo que se está haciendo en este caso es suponer que la sección la parte que ocupan los árabes en la sección de paso sería prácticamente despreciable, ¿vale? Con lo cual ya veremos eso, digamos que cuando nos lo citen, no será un parámetro que nosotros podemos calcular. Cuando lo citen en un problema lo incluiremos y cuando no digan nada, pues supondremos que la sección de paso, ¿de acuerdo? No se ve disminuida por los árabes. Vale, por último. Nosotros hemos dicho, de acuerdo, que la diferencia entre la idealidad y lo real era una disminución de la velocidad azimutal. Bueno, pues mirad, la variación de la velocidad azimutal puede expresarse en función de la velocidad de arrastre. Es decir, resulta que, aquí tenéis la expresión, resulta que el incremento VU, que sería de acuerdo simplemente la velocidad azimutal teórica menos la velocidad azimutal real, que es más pequeña, se puede expresar en función de la velocidad de arrastre multiplicada por un coeficiente, que denominamos simplemente factor de corrección. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar ahí. Lo digo porque ese factor de corrección se calcula con diferentes aproximaciones que veremos, ¿de acuerdo? Pero en una clase posterior. Y vamos a dedicarnos, ¿de acuerdo?, a las cuestiones básicas y luego veremos que para calcular este factor hay una serie de correcciones. Nosotros tendremos 3 correcciones diferentes, ¿de acuerdo? Stodola, Feitzerer, fundamentalmente, ¿de acuerdo? 2. Stodola y Feitzerer, ¿de acuerdo? Son las 2 fundamentales, que la otra, la de Ecker, no sale casi nunca. Con lo cual veremos que hay posibilidad de que podamos calcular ese factor de corrección en función del número de árabes que presenta el rodete, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente un concepto que a nosotros sí que nos va a interesar mucho y va a aparecer un montón de problemas, que es el coeficiente de disminución de trabajo. Mirad, el coeficiente de disminución de trabajo simplemente es el cociente entre la altura útil real y la altura útil teórica, o lo que es lo mismo, sería el cociente entre la velocidad azimutal real y la velocidad azimutal teórica. Ya os he dicho que los triángulos me interesarían los reales y los teóricos porque estarían relacionados entre sí. Bueno, pues por ejemplo este parámetro es el que relaciona las velocidades azimutales y por tanto las alturas útiles, ¿de acuerdo?, en un caso y en otro, ¿vale? Es un parámetro muy importante. Vale, mirad, vamos a hablar un poco de las pérdidas hidráulicas. Ya con esto, más o menos, casi tenemos el primer empujón para poder hacer unos cuantos, que prácticamente el 50% de los problemas de bombas centrífugas, aunque no hemos visto toda la teoría, ¿vale? Mirad, nosotros ya hemos dicho que dentro de las máquinas en general, de las turbomáquinas, se producían una serie de pérdidas hidráulicas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente eran por fricción, ¿de acuerdo? Y por fricción, de acuerdo con los diferentes elementos y con choque, con el choque que se produce entre el fluido, de acuerdo, y los diferentes elementos de la máquina, ¿vale? Mirad, en este caso vamos a utilizar dos conceptos diferentes, ¿vale? Mirad, según el elemento donde se producen las pérdidas hidráulicas, estas podrán dividirse en 3 partes. Las que se producen en el conjunto voluta-distribuidor, es decir, las que se producen en la voluta, en la carcasa exterior, las llamaremos HL distribuidor, las que se producen en el rodete, que las llamaremos HLR, y las que se producen en el difusor, a la salida, HLD. Es decir, en este caso, las pérdidas hidráulicas, digamos que se dividen de acuerdo según
según la parte la parte de la bomba centrífuga en la que se produce, ¿vale? Recordad que las pérdidas hidráulicas era la diferencia entre la altura útil y la altura manométrica, y repito, en este caso lo que teníamos simplemente sería esta expresión, es decir, las pérdidas totales serán la suma de las pérdidas, de acuerdo, en el distribuidor, la voluta distribuidor, en el rodete. Esto es un más, perdonad. Esto es un más. En el rodete y en el difusor. ¿Vale? De todas formas, tendremos que tener en cuenta que de esos tres elementos que tenemos, de las tres particiones que hemos hecho de la bomba centrífuga, la voluta distribuidor, el rodete y el difusor, solo en el rodete es donde se produce un verdadero intercambio de energía. En los otros elementos simplemente se producen pérdidas. Pero en el rodete es donde el rodete proporciona cierta cantidad de energía al fluido. Mirad. Os he puesto aquí, debemos tener en cuenta que de estos tres elementos, solo en el rodete es donde se produce un intercambio de energía con el fluido. Podemos, por tanto, tener la variación de presión que se produce en el rodete utilizando la ecuación de Bernoulli entre las secciones de entrada y las secciones de salida. Es decir, esto sería simplemente el planteamiento de Bernoulli para la entrada, el rodete, para la salida. ¿Y qué más tendremos en la ecuación? Bueno, pues por un lado será la altura útil que proporciona, de acuerdo a la máquina, al fluido, de acuerdo, que la altura útil es la altura intercambiada entre el fluido, de acuerdo, y la máquina. Como es algo que añadimos al fluido, evidentemente será positivo. Y en el rodete se producen las pérdidas de las que hemos hablado, con lo cual también tendríamos que contabilizar las pérdidas en el rodete, en este caso en término negativo, porque sería una pérdida de energía con respecto a la energía que tiene el fluido. ¿Vale? Ese sería un posible concepto. Mira, el otro concepto calcula las pérdidas, o digamos que descompone las pérdidas hidráulicas, ¿de acuerdo?, en dos partes, dependiendo del motivo que produce esa pérdida energética, ¿de acuerdo? De tal forma que existen dos tipos de pérdidas. Las pérdidas que denominamos por fricción. Y las hemos puesto aquí. Mira, las pérdidas por fricción dependerán del cuadrado del caudal y por tanto las podemos expresar como un coeficiente por el caudal al cuadrado. Y por otro lado tendremos las pérdidas que se producen en el choque. Nosotros ya hemos visto que existen desviaciones angulares, ¿de acuerdo? Podríamos tener, ¿de acuerdo?, una cantidad de choque a la entrada del rodete, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual existen también lo que denominamos como pérdidas del choque, que se producen como consecuencia de la desviación del flujo respecto a la orientación de los salares. Bueno, pues las pérdidas de choque tienen esta expresión. ¿Vale? Son función también del cuadrado del caudal, pero fijaros que en este caso lo que aparece es una diferencia de caudales. Es una constante por una diferencia de caudales al cuadrado, donde Q sub n es el caudal nominado de diseño para el cual no se producen pérdidas por choque. Es decir, existirá un caudal que nosotros denominamos caudal nominal o de diseño para el que no se produciría choque y por tanto las pérdidas por choque se anularían. ¿Vale? Fijaros que si yo en esta expresión el caudal lo sustituyo por caudal nominal, me quedaría caudal nominal más caudal nominal 0 al cuadrado y me quedaría por tanto que las pérdidas por choque serían nulas. ¿Vale? Repito. Respecto al motivo que genera, ¿de acuerdo?, las pérdidas, tendremos dos posibilidades. Una, las pérdidas por fricción, que ya veis que son simplemente función de el cuadrado del caudal y se ven, pues eso, como su nombre indica, a la fricción que el fluido presenta con las diferentes partes, de acuerdo, del dispositivo, de la bomba, ¿vale? Y por otro lado, las pérdidas por choque, esta de aquí, que ya veis que depende de una diferencia de caudales, es decir, la diferencia entre el caudal de funcionamiento y el que denominamos como caudal nominal, que sería un caudal para el cual no se produce ningún tipo de pérdida por choque, ¿vale?
Evidentemente no podemos conseguirlo siempre, pero nosotros siempre intentaríamos, de acuerdo, que nuestro dispositivo, la bomba, estuviera trabajando en condiciones nominales. Si trabaja en condiciones nominales no se produce choque, por tanto hay menos pérdidas energéticas y se consigue que, pues la mayor altura útil posible. Por tanto, en su conjunto las pérdidas eólicas se pueden expresar, ya lo veis aquí, simplemente como la suma de las pérdidas, de acuerdo, por fricción y las pérdidas por choque, es decir, C1 por Q cuadrado y C2 por Q menos Q nominal al cuadrado. Esa es la expresión para las pérdidas hidráulicas, en este caso, en función de fricción y de choque, ¿vale? Con lo cual, repito, tenemos estas dos cosas, las dos partes que hemos visto, es decir, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Son complementarias, ¿de acuerdo? No son, digamos que habrá problemas donde las pérdidas hidráulicas, ¿de acuerdo?, se expresen en función de las diferentes de pérdidas que se producen en cada elemento, ¿de acuerdo? Y habrá algún problema, la verdad es que esto sale menos, habrá algún problema en que las pérdidas se expresarán o se contabilizarán, ¿de acuerdo?, en función de choque y fricción, ¿vale? Bueno, pues repito, ya le hemos pegado un buen empujón a esto. Ya os he comentado, de acuerdo, que tenéis el PDF, de acuerdo, en la pestaña, de acuerdo, también del material. Y vamos a empezar a hacer algún problema de esto, ¿de acuerdo?